Otro programa al rojo vivo con Omar desde Caracas, Venezuela. Dos cuestiones vamos a charlar hoy que son importantes. Una tiene que ver con la posibilidad de que se desarrolle un proceso de exigencia de elecciones, porque ya este gobierno debería caducar, de acuerdo a la propia constitución venezolana, y además es una cuestión que ha sido reivindicada por un amplio sector de las masas. Hace muy pocos días se cumplieron 90 días de el periodo de Delcy Rodríguez, ¿no? El pasado 3 de febrero, de 3 de abril. Recordemos que Maduro fue capturado, secuestrado, extraído, según la denominación que se utilice, el pasado 3 de enero. Entonces, a partir del 3 de abril, se cumplen los primeros 90 días de la condición que da la Constitución para esta presidencia encargada que suple una ausencia relativa, según la Constitución, de Maduro. Entonces quedarían 90 días más, hasta 180 días, que es el periodo que podría ser constitucionalmente la presidenta encargada de Delcy Rodríguez. Sin embargo, el gobierno ya ha dicho que no tiene como plan en la actualidad ninguna elección, que lo fundamental es la recuperación económica, la estabilidad para después de lo que ocurrió el pasado 3 de enero. Sin embargo, hay ya sectores de oposición que, sobre todo por la presión de las bases, empiezan a plantear la necesidad de exigir cuanto antes la convocatoria de unas elecciones, de una elección presidencial. Eh, porque se sospecha, y con mucha certeza, que lo que está haciendo el chavismo es ganar tiempo, es postergar una elección presidencial donde evidentemente perdería, como perdió el pasado 28 de julio del 2024. Entonces, ya hay sectores que empiezan a exigir esta convocatoria de elecciones presidenciales o de elección presidencial. Sin embargo, como Trump y Marco Rubio tampoco tienen en su agenda este evento electoral, los sectores de la oposición de derecha más importantes, como María Corina Machado, tampoco hablan abiertamente de la necesidad de unas elecciones presidenciales inmediatamente. Entonces, desde algunos sectores eh, se empieza a exigir esta convocatoria de elecciones presidenciales. No porque sea esencial para los trabajadores cambiar a un gobierno chavista como el actual, a un gobierno probablemente que va a ganar el sector de la oposición vinculado a Margarita Machado, sino porque los trabajadores necesitan recuperar el conjunto de sus derechos y libertades democráticas para tener mejores condiciones en las cuales luchar por sus reivindicaciones concretas, materiales, salariales, laborales, pero también para luchar, para crear las condiciones en la perspectiva de una posibilidad de que los trabajadores gobiernen. Entonces, eh, no está en agenda ni del gobierno ni de los sectores dominantes de la oposición, que están en ambos casos, algunos ganando tiempo del gobierno y desde la oposición subordinados al mandato de Trump, que lo que quiere es estabilidad, que se lo garantiza el gobierno de facto, el gobierno dictatorial, estabilidad para recuperar la extracción petrolera y con esa extracción petrolera surtir el mercado mundial y el mercado de Estados Unidos. Desafortunadamente, desde algunos sectores de la oposición de izquierda, tampoco se plantea esta exigencia de libertad, de la libertad, del derecho democrático a elegir, porque algunos plantean que los trabajadores lo que necesitan es luchar por salario, es decir, por la reivindicación material, y que un cambio de gobierno no va a definir mejores condiciones salariales ni de vida para los trabajadores. Y eso es evidente. Un cambio de gobierno no va a mejorar de manera inmediata las condiciones de vida y salarial de los trabajadores, pero sí
recuperar nuestras libertades y derechos democráticos va a crear mejores condiciones para que los propios trabajadores con su lucha le arranquen a cualquier gobierno mejores salarios y mejores condiciones de vida. Pero además un gobierno electo por el voto popular sería más propenso a depender de ese voto, es decir, depender de la legitimidad popular, dependería más de las luchas de la gente, dependería más de la presión, que un gobierno de facto que depende más de su alianza con el gobierno de Trump, que depende más de su alianza con los militares, que depende más de su alianza con la élite económica empresarial, porque es un gobierno que no le interesa tener legitimidad democrática, que no la tiene. Consideramos que es fundamental que a la par de las reivindicaciones salariales que estamos levantando los trabajadores, también levantemos la convocatoria de una elección presidencial donde se permita participar en igualdad de condiciones a todos los partidos políticos. Y para eso tendría que ser devueltos los partidos políticos confiscados por el gobierno y también se tendría que permitírsele que los partidos políticos que no han sido legalizados porque fueron proscritos de cualquier posición política puedan participar. De acuerdo con vos. Yo creo que mirándolo desde acá, el tema electoral es un planteo justo y que empalma además con el sentimiento de la mayoría y que puede ayudar a dinamizar la situación y que, como bien vos decís, no va a cambiar el capitalismo, porque va a seguir habiendo gobiernos capitalistas, porque además la revolución no se va a llevar adelante por la vía electoral, pero se va a debilitar el régimen, que es lo que necesitan los trabajadores para tener una mejor relación de fuerza en su lucha contra la burguesía, con un gobierno que, como todo indica, si gana la oposición burguesa, va a ser más débil que el actual. Me enteré, vos has comentado en las redes y además hemos leído, de que ha habido o que empieza a haber una dinámica de conflictos reivindicativos interesante que tiene que ver, me parece a mí, con algo que vos también contaste tiempo atrás, que es que la clase trabajadora olfatea que hay mejores condiciones para pelear a partir de estos cambios, estos cimbronazos que se produjeron en el régimen. Sí, es indudable que la acción militar imperialista del 3 de enero fue una derrota militar del Estado venezolano en su conjunto, eso es indiscutible, que provocó una relación más subordinada del Estado venezolano hacia la potencia imperialista estadounidense, pero al mismo tiempo fue una derrota militar del gobierno chavista. Eso hay que especificarlo analíticamente, diferenciar analíticamente, porque esa debilidad del gobierno a partir de esa derrota militar le dificulta en cierta medida reprimir al igual que al mismo nivel que hacía antes del 3 de enero. No es que, no es que, no es que se ha eliminado la represión. La semana pasada hubo una movilización de trabajadores que fue reprimida y que hubo 5 presos en esa movilización, que posteriormente fueron liberados, pero hubo 5 presos. Pero además, en el último tiempo, en los últimos días, hemos empezado a ver nuevamente las caravanas del aparato policial y militar del gobierno por algunas partes de la ciudad de Caracas y de las regiones aledañas como La Guaira, ¿no? Entonces, no es que no hay represión, sino que no es el mismo nivel. Pero además la gente vio que el gobierno no tiene el control absoluto y eso la ha convocado a movilizarse. Entonces, desde hace algún tiempo viene haciéndose movilizaciones, incluso una llegó al centro de Caracas, hay 2 que han llegado al centro de Caracas, la semana pasada esa movilización rompió cordones policiales, algo que no ocurría hace mucho tiempo, y hoy se hizo otra y hay muchos sectores que se han venido organizando y movilizando y protestando y exigiendo un aumento salarial. Porque recordemos que el salario mínimo venezolano no se aumenta
desde hace 4 años, desde hace ya casi 4 años. Y el salario mínimo son 130 bolívares, es decir, 0,30 dólares el salario mínimo. Es decir, todo lo otro son bonos sin incidencia salarial, sin incidencia en los cálculos de utilidades, prestaciones, vacaciones. En ese marco de movilizaciones, ya esa presión ha provocado que Delcy Rodríguez la semana pasada, el día antes de la movilización convocada para Miraflores, es decir, el martes pasado, pues la movilización fue el miércoles 9, haya dicho que va a haber un aumento salarial para el 1 de mayo. Un aumento que ya calificó de responsable. Ya la gente en la calle dice que responsable es sinónimo de miserable. Y sigue organizándose sobre todo los trabajadores públicos de la educación, de la salud, el sector petrolero también ha participado en esas movilizaciones, los eléctricos, es decir, sobre todo el sector público es el que ha venido movilizándose, porque ya en unas empresas privadas ha habido contrataciones colectivas con aumentos muy grandes. Por ejemplo, el sector agroindustrial, la empresa Polar, firmó un contrato colectivo con un aumento del 660% del salario. Esos aumentos no son gratuitos, es porque se observa una presión, se observa un reclamo, ya la gente habla con más libertad, exige con más libertad. Uno ya observa en la calle, en los transportes laborales, en las colas en algunos lugares, cómo se habla sin tanta censura, se habla con cierta libertad. Entonces, se nota, ¿no?, que el gobierno está a la defensiva en estos dos temas. Está a la defensiva porque no puede dar elecciones presidenciales, porque si no perdería, y está a la defensiva porque en realidad no va a querer dar un aumento como lo merecen y como lo necesita la clase trabajadora. Entonces, por eso hay que empezar a plantear que ese aumento salarial debe ser igual que la canasta básica. ¿Por qué? Porque no es posible que los trabajadores seamos los únicos que tengamos un ingreso menor a nuestro costo de reproducción, a nuestro costo de vida. Es decir, los empresarios no venden nada por debajo de la ganancia. Si no tienen ganancia, no hacen negocio. Porque los trabajadores debemos trabajar por un ingreso menor a nuestros costos? Ellos no venden por menos su costo de producción. Entonces el salario debe estar en nuestro costo de producción, nuestro costo de reproducción, que es la canasta básica. Y esto lo digo porque va a haber sectores sindicales que ante cualquier aumento del 1 de mayo, que no sea tan miserable, y que más o menos sea un poco sea por encima de lo que se estima, pueden desmovilizar. Pueden decir, bueno, esto es lo que se puede nada más $100, ¿no? Entonces hay que empezar a precisar eso. Y hay que empezar a precisar que ese aumento salarial debe tener impacto en las escalas, debe tener impacto en los derechos laborales, en el cálculo de vacaciones, de prestaciones sociales, de utilidades. Eso a pesar de que los empresarios le han empezado a exigir a Delcy Rodríguez que reforme la ley del trabajo para eliminar algunos derechos que están allí consagrados. Y todo el movimiento sindical, sin importar su posición política, han dicho que están en contra de esa reforma. Entonces hay varios frentes allí que ratifican que hay un escenario abierto de lucha, de reclamo, y un gobierno que por ahora sigue a la defensiva. Bien, para culminar podríamos decir que hay dos o tres cuestiones esenciales que agitar en Venezuela, ¿no? La pelea por el aumento de salarios acorde a como tú lo has desarrollado, la recuperación de las libertades democráticas, que incluye una consigna que es la de elecciones libres
e inmediatas para que el pueblo tenga derecho a elegir quién lo representa.